Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un verdadero honor para mi persona poder compartir con ustedes una reflexión acerca de la familia y salud mental. Mi nombre es Douglas Mojica. Eh, Realmente no es una prédica, es una reflexión, ¿verdad? Vamos a tomar un texto base para ver la incidencia que tiene la familia en la salud mental. El texto base que hemos considerado es el que aparece en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Antes de empezar con la reflexión, vamos a hacer una oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reflexionar un poco sobre esta área, Señor. Sabemos de que esta tiene un enfoque psicológico, pero son las cosas que tú nos has hecho, Señor. Tú nos has hecho sentir, vivir, pensar. Y si no fuera por ti, Señor, no estaríamos acá. Que la reflexión sea, Señor, eh, mi palabra, Señor, pero que tú te reflejes en ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar, vamos a reflexionar un poquito sobre los términos de familia y salud mental. Empezando por salud mental, que se hace referencia a un estado en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades. Es decir, yo, Douglas Mojica, sé que tengo capacidad para un análisis sintético, ¿verdad? Más que un analítico puro. Eh, que puedo hacer algunas cosas como trabajar con talleres, que no soy bueno en otras áreas, pero sí yo reconozco mis capacidades. También la salud mental se refiere a cómo podemos afrontar las tensiones normales de la vida. Una persona con buena salud mental es capaz de enfrentar el estrés que a diario nos agobia, ¿verdad? También una persona con buena salud mental puede trabajar en forma productiva y fructífera. Y además de eso, una persona con salud mental es capaz de contribuir a su comunidad. ¿Por qué desarrolla antes salud mental que la parte familiar? Porque la familiar tiene otros elementos. Por familia vamos a entender un grupo de personas que están vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad. Y por familias podemos clasificarlos en varios. Las sanguíneas, ¿verdad? Cuando una persona es hermano de sangre, ¿verdad? Es hijo de otra persona. Por lo general, una familia sanguínea típica es una familia nuclear, formada por papás, papá, mamá, hijo, hija, o hijos e hijas. Pero también en la sanguínea y extendida, que puede ser el abuelo, que viven juntos, los hijos, ¿verdad? Los nietos. También hay familias por afinidad. El matrimonio es una familia por afinidad, porque realmente el hombre que se casa con una mujer no tienen parentesco, ¿verdad? No tienen sangre que los una. Entonces, por la afinidad de enamorarse y amarse, es que forman la familia. Circunstancial. Cuando uno conoce a alguien y lo acepta como hermano, ¿verdad? O se encariña con otra persona y lo acepta como hijo o hija. Hay otro tipo de familias irregulares que aunque no los parezca, eh, son familia. Y aquí podemos hablar de las personas que viven solas y tienen mascotas, o las señoras que hablan con las plantas, ¿verdad? Las que viven solas pero hablan con las plantas. Mi mamá se pone a hablarle a las plantas y le digo, mire, está bueno que hable con las plantas. Yo me voy a afligir cuando usted me diga que la planta le contestó, le digo, y le da risa, pues, ¿verdad? Es una forma de encontrar consuelo, ¿verdad?
Eh, en estos, si ustedes se fijan, estamos hablando de personas, hermanos, hermanas, esposo, esposa, mascotas. A veces los lazos afectivos se dan hacia animales y eso es normal. Entonces, vamos a continuar, pero quiero hacer referencia a los versículos anteriores al texto que vamos a utilizar, ¿verdad? Y voy a leerles, voy a permitir leerles del versículo 41, porque hay una reflexión muy bonita en esto. A mí me encanta esta parte, ¿verdad? El niño Jesús en el templo. Todos los años, los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 2 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Y él le respondió: ¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo. Aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos, por su parte, su padre guardaba todo esto, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y con los hombres. Esta parte es muy importante porque hace referencia en ese versículo último, hace referencia a cómo la palabra de Dios menciona los componentes de una persona. Entonces, bíblicamente, la persona se divide como en 3 áreas, 3 componentes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Después vamos a hacer referencia a la parte psicológica, a la parte como le enfoca la psicología, ¿verdad? Y cómo está este link o este nexo entre estos conceptos y cómo lo explican los psicólogos humanistas. En el espíritu, que es la parte profunda, más interna, aquí aparece 3 elementos básicos importantes. La conciencia. La conciencia en el sentido de aquel indicador que me dice que está bueno y que no está bueno. Por medio del espíritu. Y también está la comunión, que es la parte por medio de cual adoramos a Dios, nos acercamos a Dios, ¿verdad? Nos permite estar cerca de eso, perdón, de Dios. El otro elemento es el alma. Psicología, por definición, es el estudio del alma. Cuando yo lo oí la primera vez, yo lo veía como intangible, pero realmente es medible, ¿verdad? Psicología hay unos conceptos que se le llama constructos hipotéticos. Es decir, algo que existe, pero se puede ver o entender en una cuestión operativa. Yo no puedo ver inteligencia, pero hay indicadores que me permiten ver o medir que una persona es inteligente o no. Entonces, la importancia del alma es que aquí está la personalidad del hombre. En esta parte nosotros tenemos conciencia en el sentido de estar consciente. La conciencia del espíritu es el indicador que nos dice si estamos haciendo las cosas malas o buenas, pero en el alma nos permite estar consciente en lo que hacemos.
Yo me evalúo si las cosas las hago buenas o malas. En esta parte están las emociones. Y como vamos a ver este día un poquito y probablemente en la otra participación que se me ha programado, vamos a ver que las raíces de un montón o de la mayoría de problemas psicológicos están causados por situaciones emocionales. Entonces en el alma están las emociones, afectos, deseos y sentimientos. También está la mente, que es aquella parte con la que nosotros aprendemos a conocer, discernir, imaginar, sacar juicios, evaluar. Y la voluntad, la capacidad que tiene el hombre para tomar decisiones y realizar acciones. La voluntad es la que nos da el libre albedrío para hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere que la hagamos. Y por eso es que se dice de que Dios vino a salvar almas, porque no nos viene a exigir, sino que nos permite que tomemos la decisión de aceptar o no y seguirlo. Y, y la caparazón de todo es el cuerpo, ¿verdad? Que sería la tercera parte, espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo percibimos el mundo y los demás por medio de los órganos, ¿verdad? Externos, ojos, oídos, boca, la nariz, la piel, etcétera. Y el cuerpo debemos de cuidarlo porque el cuerpo es el templo donde está el alma y también el espíritu. Freud, el padre del psicoanálisis, viene de una familia judía. Y él a partir de estos elementos hace una concepción que él le llamó instancias psíquicas. Y dividió la personalidad del hombre, la persona del hombre en tres elementos. El super yo, que ustedes lo van a encontrar como super yo, super ego, y en otras corrientes como el padre, donde están los pensamientos morales, principios, valores o antivalores, depende de cómo se nos acostumbre, ¿verdad? Costumbre, tradiciones, críticas, etc. Y si no hay normas, somos amorales, aquí también se da. Pero ustedes pueden decir, ¿y esto qué tiene que ver con la familia? Porque la familia es la componente, es el elemento que va formando este bagaje cultural y normas, ¿verdad?, hacia nosotros. Los valores religiosos también se dan en el superior. Y otro elemento, otra instancia es el yo, el ego o el self. Otros lo van a encontrar como el adulto, que es donde están las emociones, ¿verdad? Así como en el alma de la otra, de la otra forma en que se explica. Aquí está el análisis, las emociones, la toma de decisiones, etcétera. Pero Freud le agrega un elemento. El yo está entre las presiones de las normas, pero también está bajo las presiones o las influencias del otro elemento que es el ello, ¿verdad? Que es todo lo que es común a la especie animal. Comer, dormir, etcétera, sobrevivir. Entonces, en el ello o el id están todos nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras cuestiones fisiológicas, etcétera. Y el yo es el que está intermedio. De repente son las 11:30 y estoy en el trabajo y digo, tengo hambre. Es el niño o el ello que le está diciendo, tengo hambre, pues. Pero las normas le dicen, no, pero no es hora. Aquí se come a las 12. Entonces, entre eso lucha la persona. ¿Cómo es que nosotros hemos asimilado este conjunto de normas? Por un proceso que se llama de socialización. Si uno ve el texto de Jesús, él hizo lo que tenía que hacer porque en su mente estaba que tenía que empezar una misión, pero dice que fue obediente, ¿verdad? Que regresó
a Nazaret con los papás y que él siguió, ¿verdad?, con ellos, porque sus papás le habían enseñado las buenas normas. La otra reflexión que está fuera de línea, pero sí es como simpática, ¿verdad?, de que la Sagrada Familia tuvo un descuido también, ¿verdad? Uno entiende al leer de que tenían que hacer viajes en un grupo de personas porque pasar por Samaria, ¿verdad?, era una zona un poquito peligrosa para ellos y era mejor que fueran en conjuntos. Y los papás se confiaron, ¿verdad? Entonces, si a la Sagrada Familia se les pasó eso, imagínense uno de humano, cómo no se le va a pasar, ¿verdad? Entonces, decir frases como esta, si hubiera nacido en Corea, no comería perro, ¿verdad? O decir que bueno que no nací en Japón porque no sé hablar japonés, o decir yo me hice a mí mismo, son frases falsas, ¿verdad? Primero porque nadie se hace a sí mismo. Entre la cadena de animales o entre el reino animal, ¿verdad?, que nosotros formamos parte, como lo más desarrollado, el hombre es el más indefenso, el que necesita más tiempo para sobrevivir solo. Entonces es mentira que uno se hace a sí mismo. Desde la concepción, ¿verdad?, hasta el nacer, que un niño de 7 8 años puede ya lograr defenderse, ¿verdad? Pero ningún hombre se ha hecho solo. Y luego otro que mencionaba, algo un poco cómico, de que si estaría, si yo hubiera nacido en Corea, no comería perro. Lo más probable es que sí, porque son las costumbres que nos transmiten. Entonces, este proceso de socialización es como la familia va inculcando, o como la sociedad va inculcando en el niño y la niña una identidad personal. Somos salvadoreños, yo nací en una familia salvadoreña, como comida salvadoreña, identidad, ¿verdad?, mi identidad social, eh, un lenguaje, ¿verdad? Yo aprendí un lenguaje, que si somos de Occidente lo hablamos de una forma, si somos del Oriente del Salvador lo hablamos de otra forma. Eh, en mi familia donde nací me van a inculcar una religión, posteriormente ya adulto uno toma la decisión si sigue o no, ¿verdad? Entonces esto se da en la socialización primaria la hace la familia, principalmente la familia. Imagínense, Jesús tenía como una mamá sabia, ¿verdad?, que dijo sí cuando le dijeron de que iba a tener un niño sin haber tenido relaciones con un hombre. Y como papá terrenal tenía a José, un trabajador, ¿verdad?, carpintero, aunque se dice que más bien la palabra es un hacelo todo, ¿verdad?, de que le tocaba hacer todo. Entonces él vino de una familia que le inculcó buenos valores. Pero así como se les inculca buenos valores o principios, puede que se dé lo contrario. La familia, la escuela, la iglesia y hoy los medios de comunicación, más que antes, juegan un papel importante en la socialización del niño y la niña, ¿verdad? Imagínense un papá que por tal de que el niño esté quieto, le deje el celular, ¿verdad? Eso, a veces hacemos eso los padres. ¿Qué cosas se le van a transmitir? Y si es una persona madura, se le puede desviar su conducta, su quehacer. Aparte de eso, se da la socialización secundaria. En este caso ya es voluntaria. Ya se ha dado un proceso de formación de la personalidad. La personalidad se forma entre, unos dicen que desde que está en el vientre, otros dicen que cuando nace, hasta el inicio de la adolescencia. Después de eso, es bien difícil que una persona cambie, a menos que sea un impacto divino, que Dios, que Dios tomó a la persona y la moldeó. Todos nosotros al nacer tenemos ya cosas natural, innata, valga la repetición de la palabra. Tenemos cosas ya que vienen en el código genético.
color de piel, eh, cabello, todo lo físico. Pero aparte de eso, traemos formas de responder que son innatas y que es lo que se le llama temperamento. Pedro, el apóstol Pedro, desde que nació era mecha corta, era impulsivo. Por el contrario, eh, Pablo era una persona secundario, ¿verdad? No reaccionaba a la primera. Entonces son características que uno trae de nacer. A partir de estas, que es temperamento, y donde podemos incluir algunas características como que una persona es emotiva o no, ¿verdad? Que una persona es activa o no, eh, que una persona es primaria o impulsiva o mecha corta o secundario. Hay personas que podemos mantener un montón de ideas en la mente, hay unas que nos enfocamos solo en una. El que una persona sea egocéntrico, no egoísta, ¿verdad? Porque como rasgo de temperamento es que sea egocéntrico, así que piense solo en él, o bien que sea los éticos que piense en el grupo. Que la persona sea agresivo o no, que sea sociable o no, que sea analítico o que sea sintético. Es decir, hay personas que leen un libro una vez y lo analizan totalmente. Sabemos otras personas que para leer, como nuestra forma de leer es más sintético, tenemos que leer un mismo libro varias veces, ¿verdad? O que la persona puede ser trascendente o sensorial. ¿Qué es el trascendente? El que busca la vida, busca cuestiones de lo que está más allá de lo terrenal, que busca cuestiones religiosas, independientemente que sea católico, que sea musulmán, pero busca algo más. En cambio está el sensorial, el que dice que él ha venido a darle gusto a la vida, es decir, sentirse bien con lo que mira, con lo que come, con lo que toma, ¿verdad? Típico persona borrachita. Entonces imagínense, una persona puede tener 479 millones de combinaciones de temperamento. Esto para que vean que cuando uno tiene varios hijos, es difícil que tengan el mismo temperamento. Sobre esto, el niño se le forma el carácter es social. Eso lo va a aprender a reaccionar a partir de cómo se le trata en la familia. Se le trata con amor, con paciencia, se le golpea, se le maltrata, se le descuida. Eso va a ir formando el carácter. Y todo esto, carácter, temperamento, y todos los elementos que traemos naturales como la inteligencia, habilidades mentales, van a formar la personalidad. Entonces, la familia es bien importante porque es el elemento esencial en la formación de la personalidad. Y fíjense bien, aquí estamos hablando de, si quieren, de personas que van a tener una familia que los va a estimular, los va a amar, a lo mejor tienen problemas. No estamos hablando de trastornos todavía, ¿verdad? Lo que estamos hablando de, de familias promedio positivas, por decir algo. Pero ¿qué pasa si, eh, si la familia no es una familia adecuada, si es disfuncional? Entonces se complica más la cosa. ¿Qué son indicadores de salud mental familiar? Bueno, eh, son personas que tienen un estado de salud bien cuidado. El papá y la mamá están pendientes de su alimentación, su estado de salud, tienen temperamento controlado, es decir, tienen el carácter impulsivo de Pedro, pero los papás lo han enfocado que tienen que aprender a controlarlo. Eh, Tienen una inteligencia, pero lo ocupan en cosas buenas, son resilientes,
La resiliencia es la capacidad de la persona de enfrentarse a una situación, a una crisis y salir fortalecido. La palabra resiliencia viene de la física. Eh, en física un ejemplo es lo que tiene el resorte, ¿verdad? Cuando usted tiene el resorte y lo estira y lo suelta y vuelve a su posición, esa es la resiliencia física. La resiliencia emocional es cómo afrontamos los problemas, cómo los afrontamos y cómo los superamos. Tiene emociones controladas, ¿verdad? Si yo sé que soy una persona llorona, voy a evitar ciertas cuestiones, ¿verdad? Si yo me pongo triste con ver una caricatura del patito feo, entonces yo voy a aprender a controlar mis emociones. Otra cosa que es rasgo de la buena salud mental es la asertividad. Es como nosotros eh, reaccionamos adecuadamente ante una situación. En inteligencia emocional dice, enojarse con cualquiera es fácil. Enojarse con la persona que nos ha causado el mal, eso es lo difícil. Entonces, la asertividad está en como normal y lo superior sería el agresivo, ¿verdad? Y lo más bajo sería el tímido, el que no hace nada. Entonces son jóvenes o niños o niñas que se han formado de forma asertiva. Han aprendido a manejar crisis, tienen aspiraciones positivas. Si uno le habla y le dice que quiero ser astronauta, como decía este salvadoreño norteamericano, ¿verdad? Que es de un cantón allá de la Unión. Y eso quiere decir que la mamá le decía, sí, hijo, lo vas a hacer, ¿verdad? O sea, la mamá ayuda. Es una persona motivada. En este término de motivación, yo lo manejo de esta forma. La motivación es personal. Yo no motivo a nadie, ni a mí me motivan. Yo puedo estimular, reforzar, ¿verdad? Para que la persona se sienta motivada. Entonces son jóvenes o jovencitas o niños motivados. Tienen principios bien cimentados. Una familia con salud mental tiene buenos principios. Y aquí bien básicos los valores católicos, los valores cristianos. Valores católicos también, ¿verdad? Yo me crié en una familia católica y los valores que me enseñó mi mamá fueron excelentes, pues, ¿verdad? Ya después de mi separación, pues, por otras convicciones. Entonces son principios bien cimentados, valores, aprenden a controlar la ansiedad. La ansiedad es el miedo a lo que no sé qué va a pasar. Aprenden a controlar las fobias. La fobia es el miedo a algo específico. Miedo a los perros, miedo a los mareros, ¿verdad? Es específico. ¿Qué más? Son personas que tienen autocuidado, es decir, aprenden a repartir su tiempo entre sus hijos, su esposa, su pareja, sus amigos y buscar siempre cosas buenas. Ahora bien, en toda familia, ¿cómo se logran estos valores? Perdón, estos indicadores de salud mental. Bueno, son personas que han recibido amor, seguridad, atención, cariño, no ha habido maltratos. Y al final vamos a ver una serie de recomendaciones que por eso no lo explico ahorita, que son bien básicos e importantes en una familia. En la familia van a haber crisis normales. ¿Sí? Vamos a entender una crisis normal, es una crisis que se da en el desarrollo del niño o niña. El niño tiene 4 años y nace el nuevo hermanito. Para él esa es una crisis, porque el enfoque ya no va a estar en él directamente, sino en el hermanito. Entonces aquí tiene que tener la astucia el papá y la mamá para que se sienta amado. Y otra crisis se puede dar. El primer día de clases. Viene de estar cómodo, ¿verdad? Con su mamá y su papá, con su mamá. Y de repente
eh, le toca ir a otro grupo, conocer otras personas, otros niños. Otra crisis normal es la adolescencia. En algunos casos no se da, en otros no se da, en otros sí se da, ¿verdad? Pero solo el hecho del cambio corporal, ¿verdad? Si el papá y la mamá le han explicado lo que va a pasar, a lo mejor no es crisis. Pero ¿qué pasa cuando no se les explica? Otra situación que puede ser una crisis es cuando ya buscan su primera novia, ¿verdad? Otra crisis es el primer día de trabajo. Otra crisis, aunque no lo parece, ¿verdad? Es el casamiento. Y no digo yo la crisis de que vamos a hacer una fiesta, que el padrino de no sé qué, que la madrina de las no sé. No, no me refiero a eso. O sea, la luna de miel puede durar un mes, 2 meses, pues, pero ¿dónde viene la crisis? Recordemos que son personas que vienen de diferentes familias, diferentes costumbres. A lo mejor uno es desordenado, el otro no. Entonces, ese acomodamiento de la pareja, eso es una crisis que se supera. La crisis es el nacimiento de hijos, del primer embarazo de la señora. Después, hay unas mujeres que generan una depresión postparto, una crisis. El desarrollo de los hijos, a nadie se nos enseñó a ser papá, ¿verdad? Por muy psicólogo que sea una persona, uno aprende a ser papá con los niños y las niñas. Luego, la menopausia es otra crisis. Una crisis que es muy delicada es la que se conoce como el nido vacío. Es cuando eran 6 en la casa, era una mesa para 6 personas, de repente solo están el papá y la mamá, ¿verdad? Ya están solos. La otra crisis es la tercera edad. O sea, yo les digo porque yo lo estoy viviendo. Yo llegué a la tercera edad, ¿verdad? Pero estoy viviendo con lo que le pasa a mi madre, ¿verdad? Es complicado eso, ¿verdad? Que tiene que aprender que hay cosas que ya no hace porque ya tiene 87 años, perdón. Ya lo que tenía que dar ya lo dio. Eh, la muerte de los parientes. En la edad de los quinceañeros de mi mamá, ¿verdad? De tantos primos y hermanos, solo han quedado 2 personas. Son como las joyas de la corona, ¿verdad? Entonces ir viendo que se van muriendo los parientes es esta crisis. Esto es en situaciones normales, pero también van a haber crisis que una persona que ha sido fortalecida en el amor de una familia lo va a poder soportar. Eh, la muerte de un hijo es una crisis. Ha de ser horrible, pues yo no he padecido por eso. O un hijo con una enfermedad crónica, ¿verdad? Cuestiones diferentes, difíciles, un accidente que deja incapacitado a alguien, o estas famosas enfermedades, pues, ¿verdad? Como el cáncer. Entonces van a haber situaciones que una familia que esté bien formada, que esté criada con los valores cristianos en el amor de Dios, la va a soportar más. Yo cuando he tenido pacientes siempre sondeo si son católicos practicantes o evangélicos practicantes, porque realmente un apoyo grande para todos es abrazar a Cristo, pues, es rogar, tener fe de que uno va a salir de eso. Y uno se apoya en eso, pues, lectura bíblica, reflexiones que uno deja como tarea. Ahora bien, pero también vamos a tener indicadores que nos dicen que la familia tiene una salud mental deficiente y que podría llegar a una crisis, podría llegar a una crisis o a un trastorno. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Niños o niñas miedosas, que tienen miedo, ¿verdad?, a salir. Tal vez en todos estos días, en todos estos años, el fenómeno de las pandillas, ¿verdad?, impidió en que muchos jóvenes aprendieran a moverse solos. La ansiedad, ¿verdad?, es otra cuestión, ¿verdad? Los prejuicios. Somos una sociedad con prejuicios, ¿verdad? Porque somos una sociedad mestiza. Yo creo que aquí el porcentaje de sangre pura caucásica o indígena es poca. Un
90% somos mestizos. Amarguras, hay personas que se amargan la vida y lo manifiestan en lo que dicen. Personas frustradas, falta de perdón. Hay personas que su crisis está en que no han perdonado o que no se han perdonado, que manejan culpas. Los traumas. ¿Qué es un trauma? Es un elemento que causa un trastorno y que ante ciertos elementos que recuerdan esa situación le va a causar reacciones fuertes. Vamos a encontrar personas con antivalores, ¿verdad? No, tráetelo. Si no se dan cuenta, tráetelo, no se va a dar cuenta. Hay casos extremos de autoagresiones, niños y niñas que se cortan. El descuido personal también, ¿verdad? Es un indicador que algo está fallando. La dependencia, las emociones mal enfocadas. Personas que cuando pierden a la figura amada o el objeto amada que hablaban los psicoanalistas, ¿verdad? Son capaces hasta de matarse. Entonces, ¿por qué se dan estos procesos negativos? Fíjense bien, y no hemos llegado, que solo lo vamos a mencionar, a casos extremos como la depresión, porque son reacciones negativas y podrían ser como más ayudables. ¿Por qué se dan estos procesos negativos? Bueno, el niño y la niña es como un cassette. Bueno, los jóvenes ya no saben de cassette, ¿verdad? Como un CD, como una memoria USB, sin grabar. Todo lo bonito que nosotros le inspiremos o le creamos, ahí va a quedar. Eh, pero también todo lo malo que le hagamos, gritos, golpes, humillaciones, violencia, descuidos y más, ahí va a quedar también. Yo estuve como 9 años en Misión Mundial, pero un periodo que se daba atención personalizada, ¿verdad? Fui a ver un caso Armenia. A mí me impactó. Era un niño que él no reaccionaba, o sea, estaba tan descuidado que a él le pegaban o lo abrazaban, para él era lo mismo. Entonces, eso va quedando en los niños, ¿verdad? Otra cosa que se va dando, y a veces los padres son culpables en esto, es que les vamos creando una profecía autorrealizada. Si yo le digo a un niño una vez, sos tonto, sos bruto, una vez, no hay problema. Sí hay problema, aunque se va a enojar, pero lo que pasa es que muchos de nuestros niños y nuestras niñas se nos olvidan los valores cristianos y les decimos que no puede, que no sirve, que es un tonto, que es un idiota. Y esto no lo recibe un día, ¿no? Que lo va recibiendo esos estímulos durante años y eso van minando y van a minar su vida adulta. Van a encontrar ustedes un montón de niños que cuando le dicen, vamos a tal cosa, no puedo decir. Lo primero que dice es porque ha habido uno de estos elementos. ¿Qué, otro, ¿Qué otras razones pueden causar estas reacciones negativas o rasgos negativos? Eh, Factores de riesgo, padres alcohólicos, padres drogadictos, madres neuróticas. Aunque esa palabra ya no se usa, ¿verdad? Pero sí aquella madre que pasa ensimismada, violenta, agresiva, eh, personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos, ¿verdad? Y me gusta mencionarlo porque esto se da de todo. Y se da como trastorno, pero también como personalidad. A veces también la ignorancia, ¿verdad?, de los padres en ciertas cuestiones. Por ejemplo, se ha descubierto que un montón de niños y niñas con trastornos de déficit de atención, con hiperactividad. Yo padecí de eso de niño. Hasta la vez yo soy hiperactivo, pero la hiperactividad desaparece en la adolescencia. Aquello que el niño no se está quieto. Y si un padre, en lugar de comprender lo que pasa, lo golpea, es difícil. Hay un ejemplo que me gusta poner de esto de la profecía autorrealizada que le pasó a
a Thomas Edison. Era un niño. Thomas Edison es el que hizo la primera planta de energía eléctrica, solo que él no hizo alterna, no que directa, ¿verdad? Corriente directa que es carga positiva y negativa, ¿verdad? Hizo el fonógrafo, el cinematógrafo, baterías para carros, hizo un montón de cosas. Pero la profesora decía que era un retrasado mental, que era un tonto que jamás iba a aprender. La mamá de él, la mujer amorosa, lo llevó a la casa y le empezó a dar clases. Y ella le dijo de que él era muy inteligente, que iba a salir adelante. No le dijo lo que la profesora había dicho, sino que le dijo que lo iba a atender en casa porque quería estar cerca de él. Este hombre que cuando hizo el bombillo incandescente, dicen que hizo como 200 pruebas y hasta las 200 pruebas le salió bien. Le dijeron que si no se sentía frustrado con haber hecho tantas pruebas sin lograr su meta y dijo de que no, porque él había comprobado 199 maneras de cómo no se hacían las cosas. ¿Qué más? Las crisis que no se pueden resolver, ¿verdad? O comprender una persona que solo tiene un hijo y muere, eso va a ser difícil. Y si no llega a la locura, lo más probable es que ya se va a descompensar totalmente. Ahora bien, aquí pasamos a otra situación. Si estos, yo les mencionaba de que la mayoría de trastornos que no son del desarrollo, ¿verdad? Como la trisomía 21, el síndrome de Down, ¿verdad? O por ejemplo que el niño al nacer perdió oxígeno y quedó con un poco de retraso, si no es causado por eso. La mayoría de trastornos son causados por situaciones emocionales. También hay un rango de personas que tienen antecedentes, por ejemplo, una persona esquizofrénica o bipolar. Hay factores predisponentes, pero no se manejan como heredados. La mayoría de estos trastornos son causados por el mal manejo de situaciones emocionales, golpes, frustraciones, agresiones sexuales, etcétera. Entonces, hay 20 grupos de trastornos que no los voy a mencionar, pero sí quería publicar la cantidad. 20 grupos de trastornos, ¿verdad? De eso que es lo que más conocemos somos el estado de ánimo, de personalidad, eh, depresivos, todo eso. Con la depresión es bien fregado, pues, porque toda persona que se ha suicidado es porque ha llegado a un momento de depresión que no ha podido controlar. Este, ahora está de moda la palabra generación de cristal. Y es probablemente que a nosotros, ¿verdad? Los mayorcitos nos criaron con, con una forma muy peculiar de cuidarnos, ¿verdad? La famosa chancleta y todo eso. Pero quizás nos vimos fortalecidos. Pero no es que yo diga que a estos niños hay que pegarles, no. Lo más probable es que quizás en este siglo o a finales del siglo pasado, y los papás, por no lastimar al hijo, le quería dar todo, pues, ¿verdad? Y no es así la cosa. El padre Acharandio me dio Psicología Evolutiva 1 y 2, y él mencionaba que cuando hay un hijo ogro, porque hay hijos ogro, pero hay hijos que dominan, que si yo no quiero esto, lo voy a quebrar y todo. Él decía, el niño no se le sube a la cabeza, decía el padre. Usted lo agarra, usted se lo siente en el hombro. Entonces a veces la permisión hace de que se esté desarrollando este tipo de situaciones. Y por eso es probable que se han incrementado el número de suicidios en niños y niñas, ¿verdad? Claro, hay casos que son extremos, ¿verdad? Niños que son maltratados o abusados, pues.
pero se están dando casos de niños que se quitan la vida porque no les compran algo. Entonces son situaciones bien delicadas, ¿verdad? Pero la mayoría de situaciones de suicidios están enfocados o intentos suicidas a una depresión mal llevada. Entonces es importante de que la familia, ¿verdad?, sobre todo con valores cristianos, brinde amor, ¿verdad?, pero también brinde disciplina, que la disciplina no es golpear, pero sí enseñarle al niño y a la niña las cosas que tienen que hacer, que las cosas se ganan. Y para finalizar, quería mencionar algunos principios que fortalecen la salud mental de la familia. Miren, este tema es amplio, este que hemos hablado, ¿verdad? Podríamos dedicar un día solo a un tema, solo a la depresión, y nos echamos hora y media, porque bien, a mí me fascina este tipo de temas. Entonces, ¿qué principios pueden fortalecer la salud mental de la familia? Primero, enunciar y actuar de acuerdo a los principios y valores del reino de Dios. Justicia. Fomentar acciones, actitudes, destrezas de acuerdo a los principios bíblicos. Ejemplos tan bonitos de José, ¿verdad?, que fue vendido en Egipto, de Daniel. O sea, fomentar esos valores. Fomentar con el ejemplo las buenas relaciones con Dios, orando y yendo a la iglesia. Pero sí, el dar el ejemplo es bien importante. Se le llama esto aprendizaje vicario. El niño también aprende de lo que ve de los padres. Eh, Apoyar a los niños y al cónyuge y decirle o manifestarle el amor que siente por ellos a diario, ¿verdad? Cuando sea una acción disciplinaria, no negociar con dejar de amar. O sea, no decir te voy a dejar de querer, no, ¿verdad? El amor no se negocia. Si ha cometido errores, de reconocerlos. Ningún hombre, ninguna mujer aprendió o viene sabido de lo que es ser padre, sino que lo ha ido aprendiendo. Ser honesto con sus hijos sobre su realidad y sus miedos. Es decir, yo también tengo miedo, pero la situación está difícil. Que ellos sepan, ¿verdad?, que ustedes también tienen miedo, pero que apoyarse, ¿verdad?, en Dios, ¿verdad?, en su lectura, en la práctica, en los hermanos, fortalece. Esto que es bien importante, usar frases positivas, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, en lugar de decirle a Adán y Eva, de ese árbol no vayan a tocar, como que era más bonito decirle, todo esto, lo mejor agarren de estos plantas, ¿verdad? Entonces, si al niño se le dice, eh, no te subas a tal parte, no tocas tal cosa, lo va a hacer, pero no lo hace por maldad. El cerebro detecta verbos. ¿Y qué me dijo mi mamá que hiciera? Y se va a acordar del verbo. Entonces, por eso hay que hacerlo en positivo, ¿verdad? Usar tu champú para bañarte, usar las chancletas, no va a venir de clases de jugar, te bañas, etcétera. Recoger la ropa, te la quitas y la echas, donde se va a guardar para después lavarla, ¿verdad? No mentir, ¿verdad? Eso de decirle que no estoy, decirle que no he venido, el niño lo va a aprender. Hay una frase que se usa en psicología, a mí me gusta mucho, es el doble vínculo, no usa doble vínculo. Eh, ¿Cuándo es un doble vínculo? Que digo una cosa de una forma y digo de otra forma otra cosa. O cuando el chavo dice, no, ¿verdad? O dice, sí, si yo a mi hijo le digo que lo quiero y lo golpeo, ese es doble vínculo. Dice que me quiere y me pega. Si yo miento y le digo que no mienta, doble vínculo. Está diciendo que no mienta y él lo hace, ¿verdad? Cuando hagan promesas, cúmplanlas. Es importante. Eh, Escuchar en forma asertiva o de atención, dar menos.
usar un lenguaje amable, ¿verdad? A veces nos sale la caja ilustre, poner límites, ¿verdad? Vas a venir a tal hora, vas a hacer tal cosa, es bien importante. Esto de poner límites y que los cumplan va dando la famosa templanza, ¿verdad? De que se habla. Recordar que el niño y la niña no es un adulto pequeño, no, es un ser humano que está en desarrollo. No es un hombrecito ni una mujercita, no, ¿verdad? Él tiene sus procesos. Por eso es que en sexto grado nos enseñan álgebra, porque son conceptos bien abstractos que no los va a manejar. Por eso en cuarto grado nos enseña a leer, porque su proceso de maduración para aprender a leer, a menos que sea un genio, ¿verdad? Va a ser entre los 6 y 7 años. Bien importante. Y lo último, hay un montón de cosas, pero este me quedo, llamar a las personas por su nombre. Así se llama Carlos, Carlitos, preguntarle cómo le gusta que le digan. Yo a mi amigo odontóloga, eh, muy bonita ella, ¿verdad? Se casó con un español, morena, pero las hermanas son blancas. Entonces todos le decían la negrita, y la negrita, y que la negrita. Ella se sentía, ya de adulta, una vez tuvimos una reunión del equipo, cuando estaba en Visión Mundial, mencionó eso, que a ella no le gustaba que le dijeran la negrita, pues, ¿verdad? Porque se sentía discriminada más que las hermanas blancas, blancas y con ojos claros, y ella salió morena, morena. Entonces llamemos a las personas por su nombre. Con hermanos, hasta aquí sería mi aporte, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición, pues hay cosas, como les digo, se pueden inculcar más. Si ustedes tuvieran alguna consulta o algo en la parte psicológica, porque como les digo, la parte teológica no es muy fuerte, ¿verdad? Pero sí, yo con mucho gusto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración de cierre. Ya creo que ya vamos llegando casi al tiempo. Quiero agradecer a los hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de San Salvador por la confianza que han tenido en darme la oportunidad de trabajar en esta área, ¿verdad? Para mí es muy emocionante y me siento contento por eso. Entonces voy a hacer una oración para darle cierre a esta reflexión. Como le digo, más una reflexión, ¿verdad? Que una prédica. Amado Padre, te doy gracias personalmente, Señor, por la oportunidad que me has permitido, primero de llegar a mi primera iglesia bautista de San Salvador, Señor, ¿verdad? Que llegamos casi a finales del año pasado, y el amor y el seguimiento que he tenido en la iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido comentar algo que, que si es bendición para una persona, yo me sentiría feliz, Señor. Señor, permítenos seguir trabajando, Señor, en tu reino. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro amado y hermano Jesucristo, Señor. Amén.